queremos hacer desde la óptica de paisajes de la historia, que es la de la historia precisamente, cruzándolo además con otra perspectiva, que es la de la geografía urbana. Se van a preguntar qué es esto. Bueno, es una de las ciencias sociales que contribuye con la historia, con la antropología, a conocer mejor el ser humano y sus interacciones en sociedad, tanto en tiempos pasados como en tiempos actuales. De eso se trata las ciencias sociales, de entender la conducta de los distintos grupos humanos y culturas. Así que con esta pequeña introducción vamos a comenzar el Paisajes del día de hoy, también anunciando pues las obras que nos han servido de referencia, como hacemos siempre. En primer lugar, pues una reciente publicación en un diario muy reconocido del país, del historiador Mario Argueta, que fue publicada la semana pasada, sobre los enclaves y las utopías que se han dado en el país, donde el historiador Argueta hace una breve relación concisa y acertada sobre la historia de las concesiones de la República de Honduras, ¿no? Esto data desde el siglo XIX. Y posteriormente, más adelante en el programa, vamos a hacer el enfoque de las ciencias sociales a partir del análisis del geógrafo francés Alain Musset, que ha investigado desde hace muchos años el fenómeno de los diferentes modelos de urbanización, ¿verdad? Vamos a ver qué modelos de urbanización corresponden a las ciudades hondureñas, coloniales, por ejemplo. Vamos a ver a qué modelo corresponden las ciudades republicanas que surgieron allá a finales del siglo XIX en la costa norte, y vamos a referirnos al modelo urbano que hoy se está hablando tanto, pero que se conoce tan poco, que es el de la ciudad modelo. Así que comenzamos nuestro recorrido del día de hoy por los antecedentes históricos de proyectos y concesiones que se han hecho en Honduras. En el siglo XIX, o a finales del siglo XVIII, mejor dicho, este mapa que tienen en pantalla es de la Mosquitia. Aquí existe un río, el río Tinto, que en esa época estaba bajo control, tanto la Mosquitia como las islas de la bahía, de colonos ingleses. Esto se debió a que los españoles no ejercieron la soberanía efectiva de estos territorios debido a varias causas, y los hemos mencionado en otros programas de Paisajes de la Historia. Los españoles tenían una serie de reglamentos y de lineamientos para poblar un determinado espacio geográfico, y tenía que corresponder a ciertas características climáticas. También tenía que haber una determinada riqueza natural identificada, notablemente la mineral, y tenía que haber también del lado humano una cantidad suficiente de aborígenes o indígenas para que pudieran suministrar la mano de obra. Este no era el caso en la Mosquitia hondureña de aquella época. El terreno era bastante pantanoso, por lo tanto insalubre para los españoles. No habían yacimientos minerales de importancia comparados con otros que habían en el interior, y no abundaba la mano de obra, ¿no? Eran selva bastante inhóspita. Entonces esto fue ocupado, de hecho, por otras potencias europeas que pujaban por cercenar el espacio de dominación española en América. En esta parte se situaron los ingleses, y se mantuvieron ahí hasta 1862, cuando el tratado White Cruz entre la administración del entonces presidente José Santos Guardiola, el Imperio Británico, pues accedieron a devolver estos terrenos a Honduras. Pero antes de que así fuera, ya hubo un ciudadano inglés de apellido MacGregor, que en 1822 intentó crear una colonia inglesa, y para ello pues se creó un fondo y vinieron familias de Inglaterra a habitar en estos lugares, pero el proyecto fracasó, y finalmente MacGregor incluso tuvo que terminar sus días en la cárcel porque no pudo reembolsar, por así decir, a las personas que habían invertido fuertemente en este proyecto. Así que así terminó esta primera historia concesionaria de los ingleses en la Mosquitia, antes de que pasara a ser parte de la soberanía hondureña. Esto también se pudo dar gracias a que en ese lugar existía una formación política distinta de la española y la inglesa, y era un reinado creado
por los ingleses mismos, con un rey misquito, que es el que está en pantalla, en la parte en medio, y pues entre ellos y los ingleses fue que se dio esa concesión, entre comillas, y que dio al traste esta aventura del inglés MacGregor, antes de que fuera la mosquitia tierra hondureña. Ya en tiempos independientes, ya cuando nuestro país se independiza primero de España y posteriormente en 1839 de la Federación de Centroamérica, ya tiene su propia identidad como Estado soberano de Honduras, se conocieron nuevas iniciativas para desarrollar el país. Dicho en lenguaje contemporáneo, eran los megaproyectos de la época, y el primero fue suscrito, una contrata suscrita por el entonces presidente José Trinidad Cabañas, muy reconocido por su honestidad en las anales de la historia, y esta contrata era para desarrollar el ferrocarril interoceánico, al cual también le hemos dedicado capítulos anteriores en Paisajes. Si recordarán, esa contrata se suscribió con el encargado de asuntos de negocios de los Estados Unidos en la región, que era Ephraim Squire, y esto se hizo posterior a una serie de viajes y de pesquisas que ya se venían haciendo en el país desde 1850, pero que en realidad eran desde tiempos coloniales, que se conocía la importancia geoestratégica, es decir, la posición privilegiada del territorio hondureño a mitad de camino entre los dos más grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, y también como un puente natural entre las dos grandes masas continentales, Norteamérica y Suramérica, ¿verdad? Y todo lo que significa el comercio entre el Pacífico hacia Asia y el Atlántico hacia Europa, África y pues el Medio Oriente. Así que el ferrocarril interoceánico surge como proyecto antes que el Canal de Panamá. Recordemos que el Canal de Panamá se concretizó hasta 1902 y ya de 1852 estaba hablando del ferrocarril. Pues fue suscrito ahí en esa década de los años 40, de 1840, por el presidente Trinidad Cabañas y Ephraim Squire. Lamentablemente, pues estos grandes empréstitos desembocaron en la deuda externa, en la primera gran deuda externa del país, y que no pudo ser ni honrada en mediano plazo, ni tampoco se concretizó el lado ferrocarril, ¿verdad? Hubo una historia de desfalco por parte de la banca extranjera que tenían estos empréstitos, entre casas inglesas y casas francesas, y también se prestó la deshonestidad y las bajas artimañas que utilizaron los delegados de Honduras en aquel entonces, el señor Víctor Manuel Herranz y Carlos Gutiérrez. La deuda externa generada en ese entonces, el primer préstamo se dio en tiempos del presidente José María Medina, que está en pantalla, se terminó de honrar hasta tiempos de Juan Manuel Gálvez. Así que vemos que de este gran megaproyecto, este gran propósito, lo que quedó fue una onerosísima deuda y un proyecto inconcluso. El ferrocarril se extendió apenas hasta la población de Potrerillos en Cortés y nunca se completó el trayecto original planificado, que era hasta el sur de Honduras, más o menos en la desembocadura del río Huascorán. Excelente, doctora. Y ese fue el desarrollo de la introducción ante este tema. Y como siempre tenemos una pregunta o un par de preguntas para que usted participe con nosotros en el tema del día de hoy, en los antecedentes históricos de la ciudad modelo. ¿Cuáles fueron las primeras concesiones territoriales para el desarrollo en Honduras? A, las bananeras; B, las mineras; o C, el ferrocarril interoceánico. Envíe la respuesta en un mensaje al 9230. Mientras tanto, siga disfrutando de Paisajes de la Historia, pero hacemos una pequeña pausa comercial.